¿Y qué hace el bautismo? Segunda catequesis prebautismal. Hasta hace un tiempo, no sé hoy, si yo preguntaba qué hace el bautismo, encontraba dos respuestas clásicas. Padre, quita el pecado original y nos hace hijos de Dios. Este encuentro con Jesucristo, con su Pascua y la salvación que nos comunica, ciertamente provoca estos dos efectos muy claramente, ¿no? De la gracia. Ese pecado original con el que todos nacemos, del cual no somos responsables moralmente, pero que misteriosamente se transmite de generación en generación y que es un obstáculo para el encuentro con Dios. El bautismo quita ese pecado original y nos hace hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, Dios eternamente es Padre, pero nos capacita a nosotros para entrar en la filiación, en comportarnos como hijos, en tratarlo como Padre, en descubrir su paternidad. Y esto a través del Hijo. ¿Cómo hace Dios para que seamos hijos suyos? A través de su Hijo, forma la persona de su Hijo en nosotros. Somos hijos en el Hijo, como dice una fórmula teológica. Jesucristo el Hijo es el camino que nos conduce, nos anima y nos enseña a ser hijos de Dios, a vivir de cara al Padre. Y el bautismo también realiza grandes cosas. Por ejemplo, nos introduce en la familia de los hijos, que llamamos iglesia. La iglesia la constituimos todos aquellos que somos hijos de Dios por el bautismo. Y en la iglesia somos hermanos con un mismo Padre. Y tenemos unos vínculos realmente muy profundos. Unos son los vínculos naturales, sanguíneos, a veces de amistad, otros los vínculos fraternos en el espíritu, en la misma fe, en la misma palabra, en la misma Eucaristía. El Espíritu Santo realmente nos regala hermanos para caminar juntos. Y en la iglesia, ¿cuántas experiencias? Muchas veces, al menos a mí me ha pasado, tengo en la comunidad de la iglesia vínculos más profundos, más decisivos que vínculos sanguíneos o vínculos de otro tipo. Son vínculos profundos en Dios, con Jesús en medio nuestro. Somos la familia de Jesús. Pero también el bautismo nos regala unos dones muy especiales que no se pueden adquirir. Son virtudes, pero no son como otras virtudes que son hábitos buenos, que a fuerza de repetirlos los vamos generando. Estas las tiene Dios que infundir, que donar, que regalar. La fe, la esperanza y la caridad, las famosas virtudes teologales que se infunden en el corazón, en el alma, en lo profundo de la persona por el sacramento del bautismo. La fe para creerle a Dios y creer lo que Dios comunica. Creerle a Dios y creer lo que Dios comunica. Las verdades de salvación que nos ofrece. Y la esperanza para darnos cuenta que Dios tiene un gran proyecto, grandes promesas para nosotros, la vida eterna, la gloria, la comunión definitiva con Él, la fiesta del cielo, el reino de Dios. Que tiene un gran proyecto personal también para mí en el camino de la historia para que yo pueda algún día vivir con Él para siempre en la eternidad. Esperar en Dios,
desear descubrir su voluntad, sus proyectos, la esperanza y la caridad. El amor de Dios, decía el apóstol San Pablo en Romanos 5:5, ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu derrama el amor de Dios, porque la verdad que quien quiera ser cristiano y vivir al estilo de Jesús se va a sentir superado, desbordado, cuando Jesús, por ejemplo, le diga que hay que bendecir al que nos maldice, que hay que amar al enemigo y que hay que perdonar siempre. Bueno, claro que es desafiante el Evangelio. Tiene la altura inmensa de la cruz. También para nosotros, la cruz de amor, la entrega de la vida sin reservas, a Dios y a los demás. Y sin el amor de Dios, ¿cómo podríamos vivirlo? El amor de Dios tiene que fecundar y redimensionar nuestro amor humano, que no alcanza, claro. Por eso, digámoslo así, Dios nos presta su amor, para que podamos amar con su amor, con la fuerza de su caridad, viviente y operante en nosotros. Y como si esto fuera poco, parezco un vendedor de vehículos ambulantes, ¿no? De colectivos, de trenes. Como si esto fuera poco, el bautismo también nos regala y nos introduce en la vida eterna. Porque lo que Dios da no caduca, no tiene fecha de vencimiento. Dios nos ama eternamente y para la eternidad. Por lo tanto, el bautismo es principio de vida, resurrección y gloria. Triunfo sobre la muerte y el pecado, porque es la Pascua. Y entonces, si ese bautizado vive en compañía de Jesús, en la oración, en la escucha de la palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la vida de la iglesia, en la caridad, si se configura como un discípulo fiel, esta promesa se cumple en él. La eternidad, la alianza eterna con Dios. Y hay un don que hace el bautismo que generalmente no consideramos, pero que es tan precioso, ¿no? Por el bautismo comienza la inhabitación trinitaria, o sea, Dios que vive dentro nuestro. Cuando el agua toca la frente del bautizado, el Espíritu Santo introduce en el alma, en lo profundo del corazón, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si alguien me ama y cumple mis palabras, iremos a Él y habitaremos en Él. Palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Dios vive dentro nuestro, como diría San Agustín, Dios es más interior a ti mismo que tú mismo. Somos como un templo de Dios, como un sagrario viviente, un arca de la alianza, la casa de Dios. Y un bautizado, sobre todo si hemos sido bautizados de niño, de pequeño, vive en esta presencia de Dios, que todavía sus facultades humanas quizás no puedan registrar tanto, pero vive en esta gracia de Dios que lo habita. Esta gracia se pierde con lo que llamamos pecado mortal o pecado grave, que rompe esta presencia de Dios dentro nuestro por haber violentado profundamente su ley de vida. Pero se recupera esta gracia de la justificación, de la inhabitación, por el sacramento de la reconciliación, por la conversión, por la vuelta, el arrepentimiento y el retorno a Dios, a su proyecto y a su voluntad. Esto es lo que llamamos gracia santificante o estado de gracia. Gozar de la presencia de Dios dentro nuestro, que nos inhabita la eternidad entera y desde dentro nuestro nos impulsa, nos ama, nos ilumina. ¿Cuántos regalos que nos hace el bautismo?
¿Lo sabían? Ustedes que están por bautizar a sus hijos, o tú que vas a ser padrino o madrina prontamente en alguna celebración. Alguna vez yo digo que el bautismo es un gran regalo, que la iglesia lo entrega envuelto con un monio precioso, pero que los papás y los padrinos tienen que desatar, desenvolver y enseñarle al niño a jugar con él. Y si no lo hacen, papás, padrinos, con el bautismo, tu hijo, tu ahijado, ha recibido un gran regalo de Dios. Alegrate, desenvolvelo y enseñale a usar, a jugar, a disfrutar, a gozar de ese gran regalo de Dios. ¿Cuántos regalos de Dios en el bautismo? Si supiéramos el inmenso tesoro de su gracia, ¿verdad? Bien, ya que te estás preparando, pensalo, ponderalo, discernilo. Y hasta quizás puedas decir, ¿quién soy yo para recibir tantos regalos de Dios? Ojalá te surja esa alabanza como la de la Virgen María, que se alegraba porque en su pequeñez Dios había hecho grandes maravillas. Recibí este regalo, prepárate para recibirlo. Reza un poco más, escucha un poco más la palabra, acércate a la misa, a la Eucaristía, activa tu vida cristiana. Estás por bautizar a tu hijo, a tu hija, estás por ser padrino, madrina de tus ahijados. Agiliza el paso, es un gran regalo. Prepárate bien, disponete bien. Tiempo de fiesta, tiempo de gracia. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.